Los adultos mayores tienen una tasa preferencial porque tienen una ley que los protege en un crédito hipotecario. La ley de usura también dejó establecido que no me pueden hacer tantos rebajos de salario automáticos. No se puede. ¿Usted sabía que la pensión también es inembargable? Esto y mucho más en el programa de hoy. Pero antes de empezar con mi invitada estrella, voy con Esteban Bogantes a una cápsula y ya volvemos al set de Salud Financiera, aquí en el estudio Hotel Butik Santana. Hola, ¿cómo están? Esteban Bogantes, coach financiero, les saluda. Una de las principales preguntas que siempre me hacen en mis redes sociales, en mis talleres y en mis seminarios es sobre si es mejor opción comprar una vivienda o alquilar. Y esta de hecho es una gran pregunta, algo que debemos analizar con mucho detenimiento a la hora de tomar la decisión de dónde vamos a vivir. Hay que analizarlo desde dos áreas, no todo puede verse con temas de dinero desde el área financiera, también hay un componente social, emocional y familiar que hay que considerar. Desde el punto de vista financiero, el principal error o lo que hay que analizar antes de tomar la decisión es el tema del financiamiento. La mayoría de personas hacen su casa o compran una vivienda con financiamiento y esto no está mal, de hecho es una de las deudas que nos podemos permitir tener. Sin embargo, el error está en que nos encariñamos con esa deuda y duramos 25, 30 o más años pagándola. Esto va en contraparte con la plusvalía que esa propiedad realmente puede ganar en el tiempo y si le sumamos gastos de mantenimiento, impuestos y otras cosas que hay que pagar cuando se tienen propiedades, pues posiblemente la ecuación financiera no nos salga tan positiva. Pero sin embargo, como les decía, esta decisión tiene que ver también con un tema familiar, emocional y social. No todo se puede medir con dinero. Cuando una persona tiene familia, tiene hijos, generalmente busca tener una cierta estabilidad, que un hogar propio, que una casa propia, se la va a dar con mucha más facilidad que andar brincando de un lugar a otro con nuevos alquileres, en nuevos barrios, con nuevos vecindarios, nuevos vecinos, etc. De manera que es una decisión que tenemos que analizar en familia, si somos casados, si tenemos hijos, y no solamente desde el punto de vista financiero. Actualmente igual con el teletrabajo o con trabajos que tenemos que andar en otros países o en otras regiones, es importante también considerar ese elemento, si realmente es tan indispensable tener una casa propia o podemos alquilar. Volvemos con más de Salud Financiera. Esteban Bogantes, coach financiero, se despide. Buenas noches, qué placer estar con ustedes de nuevo. Salud Financiera desde el estudio Hotel Butik. ¿Cuántos embargos puedo tener en mi salario? ¿Cuántos rebajos puedo tener en mi salario? ¿En qué me beneficia la ley de usura? Es el tema que traigo hoy. Ustedes se han encargado de llenarme las redes sociales pidiéndome este tema. Muchos bancos se niegan a hablar de él, muchas cooperativas se niegan a hablar de él y tiene miles de beneficios para usted, que es cliente de banco, cooperativa y financiera. Pero ¿quién mejor que Adriana Rojas, abogada especialista, defensora del consumidor, para hablarme del tema? Adriana, qué gusto tenerte otra vez conmigo. Gracias, Jorge. Muy amable por esta invitación. Me encanta este espacio. Me encanta tenerte acá, de verdad. Gracias. Y la gente lo pidió, así que hoy complazco al público de Salud Financiera. Maravilloso. Ley de usura. Qué montón de aspectos, pero qué montón de enemigos tenía esa ley en la Asamblea Legislativa. Es increíble el lobby que hicieron los bancos, ¿verdad? Para que la ley no pasara. Correcto. Por algo es. Y usted me va a decir por qué. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que venía? ¿Y qué es lo que vino? Bueno, la ley de usura fue aprobada este año. Fue publicada en la Gaceta el 20 de junio de este año. Y a partir de ese momento hay cambios importantes. Antes de la existencia de esta ley, en la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero, en APRODECO, teníamos prácticamente 5 años de estar luchando con el tema de las deducciones automáticas. ¿Qué pasa? Cuando una persona trabajadora, y en este caso la mayoría, un 99.9% son de la función pública, obtienen un crédito en una mutual, en una cooperativa, en una asociación de su propia institución, y le dicen que tiene que firmar una cantidad de condiciones contractuales para poder adquirir ese crédito, en donde uno de ellos es el rebajo automático de su salario para pagar la cuota mensual, lo que denominamos deducción automática.
La deducción automática por sí misma no es una cláusula abusiva. Inclusive, personas no trabajadoras, también emprendedores independientes, le pedimos a los bancos en nuestras cuentas bancarias, dedúzcame automáticamente el pago de servicios públicos para evitar hacer el mandado, por un tema de agilidad y de estar constantemente al día sin problemas. La deducción automática por sí misma no es una cláusula abusiva, por sí misma no genera un problema. Lo que ha generado es el uso abusivo de esa herramienta financiera. ¿Por qué? Porque si se otorgan los créditos dentro de la capacidad de pago del deudor, que lo teníamos a un 30% de los ingresos netos en las personas físicas antes del 2014, esa deducción es una cláusula que nos agiliza el pago. Al acreedor lo recibe a tiempo, nunca nos ponen en mora, nunca nos van a castigar por comisiones moratorias, vamos a tener una menor carga financiera y vamos a tener unas finanzas sanas. ¿Cuál fue el problema? El problema en el tema, y aquí muchos lo tiene la SUGEF, ¿quién tiene y la CONACYF? ¿Quién es quien regula? ¿Quién regula el sistema financiero? El CONACYF. ¿Qué tenía CONACYF? El reglamento 105 de la SUGEF, que señala cómo se mide la capacidad de pago para obtener un crédito dentro de la carga financiera para un deudor. En su artículo 7, señala todas las formas financieras para medir esa capacidad de pago. Y en su último párrafo señala que el superintendente establecerá, por medio de sus directrices, el superintendente de entidades financieras, cuál es la capacidad de pago. Y en el año 2005 estableció que era el 30% de sus ingresos netos. Entonces, si una persona gana 1 millón de colones en ingresos netos líquidos, solamente puede destinar 300.000 colones mensuales a un crédito. Pero eso no le gustaba a los bancos. No. Los bancos quieren agarrar 600, 700 y 800.000 colones de ese millón. ¿Correcto? Entonces, en el año 2014, derogaron la norma, derogaron esa directriz de la superintendencia y pusieron que cada entidad financiera, por medio de la autorregulación, va a señalar cuál es la capacidad de pago de cada deudor. Caja de Ande dijo 95% del salario líquido de los educadores. En su reglamento, autorregulación, el Banco Popular dijo el 75%, o sea, si gana 1 millón de colones, 750.000 colones son para el Banco Popular. Si gana 1 millón de colones, 950.000 colones son para Caja de Ande. Eso es lo que pusieron en autorregulación. Cuando yo leí eso en el año 2014, me di la tarea de hablar con mis amigos, con los que yo estudié hace muchísimos años, de diferentes partes del mundo, cuando estudiamos consumo financiero en Ausbank Internacional, con sede en Madrid, porque pertenecíamos a 27 países, les pregunté, ¿quién tiene autorregulación financiera? ¿Cuál de sus países? Resulta que somos los únicos. ¿Quién regula? Tiene que regular un tercero. Un tercero, ya sea CONACYF, Asamblea Legislativa, tiene que regular un tercero. Uno no puede poner sus propias reglas. Imagínense un matrimonio, Jorge, en donde yo como esposa te ponga todas las reglas de nuestro matrimonio. Mejor no digo nada. Bueno, exactamente. Exactamente, Jorge, no se puede autorregular. Tiene que haber un tercero que regule. Entonces ellos donde pusieron la autorregulación y establecieron capacidades de pagos por el 75 o 95% de su salario, empiezan las deducciones automáticas como una consecuencia sobre ese porcentaje salarial. Entonces, si una persona tiene un salario líquido de 1.300.000 colones, se le puede embargar judicialmente 135.000, pero deducir automáticamente 950.000. O sea, esa persona va a recibir 25.000 colones por quincena, líquidos, y con eso tiene que subsistir, transportarse para su trabajo, pagar el agua, la luz, los impuestos de su vivienda, los impuestos de renta y venta, sí, todo. Tiene que subsistir con esos y comer. Y si tiene 3 hijos o 2 hijos y están estudiando, tiene que educar a sus hijos con 25.000 colones por quincena. Entonces, ante esta situación, hace 5 años, que fue el primer caso que yo tuve fue de un chofer de la Universidad Nacional, en donde vi que tenía 4 hijos menores de edad y salario líquido 0.
el Fondo UNA y varias cooperativas se llevaban en deducciones automáticas el 100% de su salario líquido. Y empecé a la lucha. Y empecé procesos judiciales. En el juzgado laboral dijeron que ellos no tienen que ver nada con cláusulas abusivas. Que eso es un tema, es otro tema, prestaciones laborales, aguinaldos, vacaciones, que eso no es de ellos. El contencioso administrativo dijo que no se puede meter en ese tema porque todas esas cooperativas, Cajadian, de mutuales, son privadas. ¿Qué dijo el juzgado civil? Nosotros no podemos ver reglamentos, no tenemos competencia. ¿Qué dijo la sala constitucional? Eso es un tema de legalidad, pero ¿legalidad ante cuál juzgado? Si ya he ido por todos, he hecho un laberinto nacional y no tengo una respuesta. Entonces, ¿qué quedaba? Los medios. ¿Qué quedaba? Un tema mediático y empezar a decir, las deducciones automáticas no son cláusulas abusivas por sí mismas, pero hay un abuso de esta herramienta financiera, hay un abuso del uso por parte de entidades financieras y está rompiendo, vulnerando la dignidad humana de los costarricenses. Y cuando la SUGEF publicó que habían 60,000 funcionarios públicos con esas condiciones de sobreendeudamiento con deducción automática salarial, le dijimos a los diputados, de ahí hagan algo, aunque tenemos que ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, hagan algo. Y sale la ley de usura. Yo tengo, ¿de qué te puedo decir? De mis clientes que son empleados públicos, prácticamente un 100% que en estos momentos, si acaso, les pueden llegar 10 o 15,000 colones quincenales. Ok, entonces hay un antes y un después de la ley de usura. ¿Qué viene a decir la ley de usura? Todas las entidades bancarias financieras estaban muy concentradas en la tasa usurera, en cómo iba a ser esa fórmula matemática financiera que iba a establecer el Banco Central de Costa Rica para señalar cuál era la tasa máxima en los créditos y tarjetas de crédito. Todo el mundo se concentró ahí y no vieron un articulito que se llama 44 ter. Imagínate vos el nombre, 44 ter, porque ya existe 44 bis, ahora es 44 ter. Ok, ¿y qué dice el 44 ter de esta ley de usura? Dice que se permite y es legal realizar deducciones automáticas siempre y cuando haya un techo que no se pase del monto embargable que establece el artículo 172 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 172 del Código de Trabajo? Señala una fórmula matemática financiera que ustedes son los que las entienden, porque cuando yo la leí creí que los diputados se la habían fumado. Sí, muy difícil de entender, muy complicada, que si uno al final la va desglosando ve que es más o menos aproximadamente el octavo del salario, al final de cuentas, aproximadamente. Ese artículo señala que el salario mínimo de 199,000 colones es inembargable. Y después de ese monto, es embargable de acuerdo a esa fórmula matemática financiera. Sea lo que sea que tenga una persona que tenga el salario mínimo, no le embargan. Nada, es prohibición porque con 199,000 colones ni siquiera alcanza para subsistir económicamente, ni siquiera le alcanza para vivir. Costa Rica es muy caro. Pague 199,000 colones, un alquiler, agua, luz, transporte y comida. No me dio. Bueno, entonces por eso es que es inembargable. Porque no alcanza, no es suficiente para subsistir económicamente, tener una vida digna a nivel nacional. Entonces ese monto es inembargable. Pero a partir de ese monto es embargable conforme a esa fórmula matemática financiera del 172. Que dice de un cuarto por un octavo menos un octavo. Entonces, bueno, eso se hace con un papel, como digo yo, papel, lápiz y calculadora, irlo despacio y a buena letra, se saca y esa fórmula financiera señala el monto embargable. Entonces, se hace este 44 ter dice que entre deducciones automáticas y embargos no se puede sobrepasar ese monto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona, digamos un educador que tiene un promedio de un salario bruto de 1,300,000. Se le puede embargar
135.000 colones. Entre todo. Entre embargo judicial más deducción automática. De ese monto no puede pasar. Entonces, si nosotros vemos la norma antes del 20 de junio, tenía un embargo de 135.000 colones entre entidades financieras, tarjetas de crédito, etcétera, y 800.000 colones en deducciones automáticas. Y el resto era renta y cargas sociales. Entonces ahí es cuando usted me dice que le tiene 15.000 colones por semana. Pero a partir de este momento, la norma señala que no se le puede ni embargar ni deducir un monto superior entre ambas a 135.000, con la salvedad pensión alimentaria. Porque pensión alimentaria, el derecho familia, puede llegar hasta el 50% de su salario, ¿verdad? Si tiene 3 hijos y una ex esposa que dependen de él, etcétera, es un tema familia y no financiero. Pero financieramente, dentro del tema del consumo financiero, no se puede superar ese monto. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con este ejemplo que te digo? Un educador que tiene un salario bruto de 1.300.000, no tiene un embargo, no tiene una pensión, pero tiene 800.000 colones en deducciones automáticas. Esa es la realidad. Sí. De 60.000 funcionarios públicos. Ok. Yo te lo digo, o sea, yo veo las colillas y es ahí donde viene el morbo que tengo con este programa. Y que yo sé que nos están viendo y están pegados. Hay instituciones que se apartaron totalmente de lo que indica la superintendencia en lo que es capacidad de pago y empezaron a aplastar sobre el líquido que tiene un salario. O sea, si usted tenía líquido 10.000 colones, sobre los 10.000 le prestaban. Es que la superintendencia lo mandó a la autorregulación. Es que la superintendencia lo dejó a la libre. Les dijo, regulen con sus propios reglamentos. Y ellos pusieron, no te digo que el reglamento de crédito Caja de Anda dice el 95% del salario líquido. Sí, estamos de acuerdo. O sea, yo me quedé asustado. Más que todo, yo le voy a dar empleados de la Caja. Sí. Empleados del Poder Judicial, esos están endeudados, pero hasta horrible, decir basta. Horrible. Los educadores, el gremio de educadores, horrible. O sea, yo no sé, no les viene salario. Óyeme, no les viene. Y el Estado dijo que tenían que educar a los estudiantes de escuela y colegio en educación financiera. Y los policías. Sí. Lo que es fuerza pública, yo no conozco un policía que no esté hasta el cuello totalmente de deudas. Bueno, porque no tenemos educación financiera, porque tenemos una colocación agresiva de créditos, porque estos colocadores de créditos tienen un salario base más una comisión por crédito colocado, y ahí es donde viene esa colocación agresiva, porque tienen que cumplir con metas y proyectos en colocación de créditos según sus oficinas, y si no las cumplen pierden sus trabajos. Entonces viene todo este tipo de situaciones, y adicionalmente, Jorge, aparte de la no educación financiera, por parte de este deudor, este trabajador, existe una adicción al crédito. Es interesantísimo. Es interesantísimo ver, ¿verdad? Y cómo no se reconoce como enfermedad a nivel nacional. Yo siempre les he dicho, si una persona es alcohólica o si una persona es adicta a las drogas, no lo pueden despedir, porque esa dependencia en psicotrópicos se declaró enfermedad a nivel mundial. Y entonces, ese empleado adicto, alcohólico, no puede ser despedido. Pero sí puede ser despedido una persona que se adicta al crédito, porque donde vienen los embargos y se vuelven locos, los despiden, los despiden. ¿Por qué? Porque no está reconocida la adicción crediticia como una enfermedad todavía. Y sí existe, y sí lo he vivido, y hay que tratarlo. Y por eso es que he tratado tanto con Esteban Bogantes como coach de vida y coach financiero, porque es quien me ayuda en ese tema, porque yo le digo, yo le gano los procesos, le reduzco las cuotas mensuales, he disminuido cuotas mensuales de $17,000 a $5,600, y en 2 años está igual. Entonces... Es una enfermedad. Entonces el momento en que yo llego legalmente a toco techo, necesito entregarle a esa persona, un coach financiero, un coach de vida, a eliminar esa adicción. Porque de lo contrario, en 2 años está igual, y yo digo, todo mi trabajo
todo lo que luché por esa persona y está igual 2 años después. Entonces, eso hay que tocarlo. Con este escenario de consumismo, de adicción al crédito, porque me decían los periodistas, ¿y ahora qué vamos a hacer con la ley de usura? Que las personas no tienen, ahora no van a ser sujetos de crédito. Le digo, dele gracias a Dios, es que nunca lo fueron. Lo que pasa es que los metían como una práctica abusiva. Si yo compro una refrigeradora de contado después de 1 año de haber ahorrado, o 1 año y medio de haber ahorrado, pago una refri. Si yo compro esa refrigeradora por medio de un crédito en cualquiera de estas líneas de líneas blancas, en donde me lo dan con un crédito con una tasa requete usurera, pago 6 refrigeradoras. Totalmente. Deles educación financiera, enséñeles cómo ahorrar, enséñeles cómo obtener los productos que realmente son necesarios sin llegar a un consumismo y sin créditos, y que los créditos que tengan realmente sean para necesidades. Crédito vivienda, etcétera. Crédito pyme, capital de trabajo. Pero no, es que hasta para un celular obtenemos un crédito. Este consumismo financiero no es bueno. Entonces, esas deducciones automáticas, con la nueva ley, tienen un techo, pero, Jorge, no lo están haciendo en automático. No, o sea, la ley se creó y señala la ley de usura, que rige a partir de su publicación. Fue publicada en la Gaceta el 20 de junio del 2020, que era lo correcto, que en las instituciones públicas, que son las que tienen en un 99.9% esta situación, emitan una política o una directriz que señale, vamos a cumplir con la ley. Pero ese era el resultado en el país de ¿cómo es, Alicia? El país de las maravillas. De Alicia. Ok. Pero en Costa Rica, las instituciones públicas no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en APRODECO, en la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero? Llamando a todos estos trabajadores que tienen deducciones automáticas por un monto superior, una proporción superior a la que señala la ley de usura en artículo 44 ter, y les estamos haciendo las cartas para hacer la solicitud técnica. No una solicitud, ya no quiero más deducciones, no, técnica, de acuerdo con la norma jurídica. Entonces, ¿qué están diciendo las instituciones públicas? Que no. O sea, la ley no existe. Y es que no es la única ley que no se aplica. Usted sabe que en 1900, ¿cuánto fue? En los 80 se creó la ley de adulto mayor y señala que los adultos mayores tienen derecho a una tasa preferencial en los créditos de vivienda con garantía hipotecaria. ¿Cuántos años tiene esa ley? Ya ni sé, los 80. Yo no sé números, decímelos vos. Más de 30 años. ¿Y es virgen? Nadie la ha estrenado. Ni banca pública ni banca privada. Es una ley virgen hoy. Hoy. Es virgen. Y yo lo he dicho hasta... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque los costarricenses en algunos casos somos de brazos cruzados y nos conformamos y no decimos las cosas. Yo tengo 20 años de estarlo diciendo. Pero es una norma virgen. Entonces, con la ley de usura, con las deducciones automáticas, yo no quiero que siga virgen. Hemos estado luchando, hablando con abogados penalistas. ¿Qué pasa si Tesorería Nacional dice a todos estos trabajadores del Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública, todos los que dijiste, y dice, no lo voy a hacer, porque ya lo dijo públicamente en un CERE hoy, y dijo, no lo voy a hacer porque no me puedo inmiscuir en un contrato que firmó el trabajador de forma voluntaria, de conformidad al principio de autonomía de la voluntad, y adicionalmente porque tengo un convenio con esas entidades financieras, y así lo dijo públicamente. Tengo un convenio de deducción automática. ¿Quién? Solo Dios sabe lo que tiene ese convenio. Ok. Ya lo dijo públicamente. Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa si esa institución pública se niega a cumplir con la ley? Y ese es el tema que estamos analizando desde la perspectiva penal. ¿Por qué se constituye un delito? Jorge. El no acatamiento de una ley o una norma. Incumplimiento de deberes.
Exacto. Y retención indebida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la ley le obliga a esta institución pública, a este departamento de planillas, cumplir con esto y no se cumple, bueno, nos estamos preparando para un class action, para un proceso colectivo en la vía penal. Y vamos para adelante. Ok. Decís que no es en automático. No. Bueno, debería. Debería, pero no lo es todavía. No está sucediendo. Entonces, voy a irme en estos momentos a una cápsula con Ángel Acero y cuando volvamos me vas a decir qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que acudir. ¿Está bien? Ya volvemos. Esto es Salud Financiera. El poder de las palabras. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángela Acero, soy life coach, soy una apasionada por el alma humana y por el crecimiento personal. Y sí, del poder de las palabras vamos a hablar en las próximas cápsulas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que es importante lo que digamos? Por supuesto, durante años, durante siglos hemos escuchado eso. Y hoy voy a hablar acerca de precisamente la importancia de lo que decimos. Recuerden, todo empieza en un pensamiento. Los pensamientos crean nuestras palabras y nuestras palabras crean una emoción y esas emociones crean una conducta. Qué importante es que nuestras palabras puedan edificar, que nuestras palabras puedan sanar, que nuestras palabras puedan inspirar, que nuestras palabras sean bondadosas y ayuden a crecer a las personas, que ayuden a brillar a otros. ¿Y cómo es tu diálogo interno? Eso también es absolutamente importante, que puedas saberlo, que puedas apreciarlo. Hoy te quiero traer este libro, Los mensajes ocultos del agua, del científico japonés Masaru Emoto. ¿Sabían que nosotros como adultos, nuestro cuerpo está compuesto por más del 60% de agua? Este libro maravilloso es un estudio que cambió absolutamente todo lo que sabíamos acerca de espiritualidad y de ciencia. Los mensajes del agua es un estudio acerca de los cristales del agua sometidos a palabras bondadosas. Por favor, búsquenlo en YouTube, por favor, compren el libro, trae muchísimas imágenes maravillosas. Los cristales hermosos que se forman con la palabra amor, con la palabra gratitud, con la palabra perdón, con cierta música y también los cristales de agua que no son tan bonitos, que se forman con la palabra odio, rencor, dolor. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Pensemos siempre y hablemos desde el amor y desde el positivismo. Mi nombre es Ángela Acero y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de Salud Financiera. Y volvemos a Salud Financiera. Adriana, le digo Adriana porque ella es de la casa. Claro que sí, Okay. Sí lo soy. Adri, soy un empleado público, gano 1 millón de colones en este momento y solo me vienen de salario por tema de créditos 10,000 colones quincenales. ¿Ok? Hay una ley de usura, pero me siguen rebajando igual. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya empezamos la lucha, ya empezamos en Aprodeco a luchar contra esto. Y no empezamos 2020, tenemos 5 años de estar luchando. Y vamos a continuar con esta lucha. Entre más personas se unan, mayores resultados favorables vamos a tener. Porque no es lo mismo, Jorge, que si hay 60,000 empleados públicos con un sobreendeudamiento, con deducciones automáticas, sin la posibilidad de administrar su salario, porque eso es lo que les están impidiendo, no solamente tener vida digna, sino la administración del salario que producen trabajando día a día durante la semana. Entonces, unirse a Prodeco tiene las puertas abiertas para hacer la solicitud. No podemos decir en la vía judicial, ya sea en la sede contenciosa, en la sede civil o en la sede penal o en la sede misma constitucional, que la entidad pública de recursos humanos no lo ha hecho automáticamente, sino lo que hay que decir es que se negó a una solicitud. Tiene que pedirlo por escrito, tener ese sello de recibido, y esa solicitud tiene que ser técnica. El arte de saber pedir técnicamente, ¿verdad? Cuando uno pide hay que saber pedir. Exacto. Es todo un arte. Entonces, se hace esa carta y ellos responden
cuando ellos responden si ellos responden de forma positiva porque por la presión que está viendo mediática, ya se le resolvió su problema. Si la respuesta es negativa, vamos a ir a la vía penal. No todas las instituciones están negando. La Universidad de Costa Rica dijo que está consciente, ya tenemos una respuesta, dijo que está consciente del cambio de norma jurídica, que están analizando cómo aplicarlo en sus funcionarios públicos y que van a hacer una reglamentación para la aplicación. O sea, la Universidad de Costa Rica no se está negando, lo está sujetando a un mayor análisis. Y el mismo Poder Judicial nos respondió lo mismo. Dice que hay conciencia del cambio de ley, de los casos que hemos solicitado, que hay conciencia del cambio de ley, que hay conciencia de la situación a nivel nacional de sus funcionarios y que van a realizarlo, pero para eso están haciendo un análisis técnico más largo, más profundo. Sí, eso fue las respuestas. Quien ha dicho públicamente que no lo va a hacer por el principio de autonomía de la voluntad del trabajador que le firmó a esta entidad acreedora y por el convenio que tiene con estas entidades acreedoras es Tesorería Nacional. Y hay que ver que cada institución pública va a actuar de forma diferente. ¿Qué opino? La Procuraduría va a decirlo, van a consultar a la Procuraduría General de la República, pero la Procuraduría ya ha emitido criterios de este tema. La Procuraduría ha dicho hasta el cansancio, sin la existencia de esta ley, desde principios de esta última década, señalando que a los trabajadores se les tiene que dar por lo menos el mínimo, salario mínimo inembargable, mínimo 199,000 colones. Él lo ha dicho hasta el cansancio, pero vos mismo me lo decís que reciben 15,000 por quincena. O sea, las instituciones públicas no están aplicando los criterios de la Procuraduría General de la República. Pero unirse es mi mayor recomendación, unirnos todos, hacer fuerza, porque a los que instituciones públicas que se nieguen están cometiendo delitos. Y no nos quedemos de brazos cruzados, como se han quedado los adultos mayores, que en 30 años tienen una ley virgen. Que no han tenido la oportunidad de disfrutar un crédito hipotecario con una tasa decente. Mira, es que es imposible exigirle a un adulto mayor que ya no puede trabajar ni producir más, que vive de una pensión, las mismas condiciones crediticias de una persona que está en su etapa productiva. Es imposible, por eso la ley les establece ese beneficio. Y es más, porque lo tengo también en la oficina muy bien ubicado. Un adulto mayor va a sacar un crédito y prácticamente el 99% de los casos va denegado el crédito porque ya no está en su vida laboral, porque ya vive de una pensión, como vos decís, porque ya la aseguradora no le sirve. No, porque... la aseguradora no le da seguro de vida, por discriminación. Exacto. Entonces, bueno, pero a los que se los dan, aunque sea la minoría, sí se otorgan. A los que se los dan no les dan tasa preferencial. Y ¿qué he visto yo? Créditos de adultos mayores, por ejemplo, que se les llena comején el techo y tienen el estado de necesidad de cambiar el techo y necesitan el dinero. Entonces van y piden el crédito, que es generalmente ya a esas edades no es para compra de vivienda, sino remodelación, mejoras de su vivienda, para mantenimiento. Y esos créditos se los dan, no son créditos altos, pero no les dan la tasa preferencial. Adri, y una pregunta, ¿la pensión es embargable? 0%, excepto pensión alimentaria. La única causal para embargar una jubilación es la pensión alimentaria. La entidad financiera no puede embargar la pensión. Y ese es el tema con las deducciones automáticas, porque lo mismo que me estás diciendo de los asalariados, de los empleados públicos, lo tienen los pensionados, independientemente si trabajaron para la función pública o en empresa privada o si fueron trabajadores independientes. Ellos tienen la misma situación. Yo veo personas, adultas mayores, que tuvieron una pensión de 1.200.000, 1.500.000 y reciben 40,000 por quincena. Y tienen que subsistir económicamente con esos 40,000 por quincena y por eso los hijos o los sobrinos o el hermano o la hermana les tienen que ayudar económicamente porque no salen adelante. La pensión, tengo esta pregunta porque también la he visto bastante y me la han hecho bastante y voy a aclararla, o quiero que me aclares ahorita que tenemos una audiencia bastante amplia por este tema.
La pensión, digamos, al adulto mayor le depositan hoy, primero. ¿Ok? Ahí está la pensión. No la retiró, la dejó en su cuentita. ¿Ese monto sigue siendo pensión o pasa a ser ahorro? Porque muchas veces, y he visto casos que llegan y le quitan plata de esa porque dicen que ya no es pensión. Es pensión. Es ahorro. Nunca deja de ser pensión. La pensión nunca deja de ser pensión. Eso es como que diga que yo dejo de ser mujer. Ajá. ¿No? Porque Nací y moriré. Porque hay casos, yo sí los he visto y me imagino que vos también, en que la entidad dice, ok, no, disculpa, yo lo que hice fue embargar las cuentas de ahorro que tenías y las cuentas corrientes. Y esa plata única y exclusivamente era pensión. O sea, el pensionero no estaba obligado a retirar el mismo día. Bueno, eso es una práctica abusiva, viciada de ilegalidad en su máxima expresión y vulnera derechos fundamentales de los adultos mayores. Los adultos mayores tienen una tutela especial superior a la que tenemos los consumidores financieros, ¿verdad? Ellos tienen condiciones especiales. Pero eso es lo que digo, que los adultos mayores no es que no hayan querido. Yo sí he tenido adultos mayores en mi oficina pidiéndome ayuda. Lo que pasa es que esa ley todavía no se ha asimilado. Yo me acuerdo cuando un caso de una peruana que tenía un bed and breakfast en Moravia, en los colegios, cuando dije que existía esa norma y lo fundamenté en esa norma, en juicio, el abogado del Banco de Costa Rica dijo que no sabía que existía. Un abogado de banco público que tenía más de 30 años de trabajar en ese banco, dijo que no sabía que existía la norma. Ok. Así de virgen es. Mira, y ahora que vos dijiste la pregunta del año, esa que te apasionan a vos, ¿qué es una práctica abusiva? Y te reís porque sabes que es la especialidad de la casa. Sí, ok. Cuando vemos abusos de las entidades bancarias o entidades financieras, cuando vemos injusticias, que no hay proporción, no hay relación de equidad y de justicia en la relación de consumo, pueden venir de dos fuentes. De una cláusula contractual, de un contrato, entonces se llama cláusula abusiva, o puede ser que no venga de una cláusula contractual, que simplemente venga de una costumbre, de una práctica. Entonces esa es práctica abusiva. Ejemplos. Quiero pedir un crédito en una entidad bancaria, me piden un crédito hipotecario sobre mi casa, me piden un avalúo. Me dicen que tengo que pagar $500 del avalúo. Pago los $500 del avalúo. Me dicen que la garantía sí da, pero que mi capacidad de pago no da, o que no soy sujeto de crédito porque tengo el nombre manchado ante la SUGEF. ¿Correcto? Ok. Ok, entonces sí da la garantía, pero no me otorgan el crédito, pero pagué $500. Entonces me digo, bueno, voy a ir a esta otra entidad financiera y a pedir lo mismo. Y llevo el avalúo pericial por el cual pagué $500. Ah, no, ese no sirve. Tiene que ser con mi perito. Exacto, sí, eso es lo que dicen. Eso es una práctica abusiva. ¿Por qué me hacen pagar 2 veces $500 por el mismo servicio? Explíqueme, justifíqueme que yo lo entienda emocionalmente y no tengo que pagar psicólogo. Ok. Es muy una buena. práctica abusiva. Eso es una práctica abusiva. Otra, ese es un ejemplo. Prácticas abusivas. Y eso lo estaba conversando un día de estos con el tema de la información, la ley de usura. La ley de usura dice que ahora hay que informar más y que se tiene que informar públicamente. Eso es lo que dice la ley de usura, eso es uno de los cambios. Y entonces dice el banquero, con el que estaba hablando anoche en un Zoom, pero la ley no dice cuándo hay que informar, lo voy a informar 5 minutos antes de que firme. Eso es una práctica abusiva. ¿Cuándo se tiene que informar al consumidor? Con suficiente tiempo. Si yo solicito un crédito y me aprueban ese crédito, ese es el momento en que me comunican la aprobación del crédito, me tienen que comunicar las condiciones de ese crédito para que yo tome una decisión de consumo. Cuando yo firmo ese crédito, ya la decisión de consumo está, ya en mi mente está, ya tengo la casa comprada, ya estoy pensando en las cortinas, en la alfombra y en los sillones. Claro. Ya no estoy pensando en condiciones.
En el momento en que me informan que me aprobaron el crédito, infórmenme las condiciones para poder pedir asesoría a los analistas financieros como vos, a los asesores financieros legales como a Prodeco, como mi persona, para ver si no tiene condiciones ni cláusulas abusivas y si realmente puedo pagar el crédito, si realmente me puedo asumir estas obligaciones por los próximos 30 años que me está diciendo este contrato. Ese es el momento de informar, pero me informan en el momento de la firma. Que pasa igual, entonces pasaría igual con las tarjetas de crédito. Es peor, porque eso es un mensajero que llega que no sabe nada. Me encantó la cara que hizo. Me encantó la cara. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito que me dan cuando voy al supermercado y agarro el carrito en la entrada, alcohol, el otro alcohol, meto el carrito y me están esperando mínimo 3 emisores de tarjetas de crédito? Mínimo en la entrada para decirme, usted tiene la de tal color o usted tiene la que da tantos premios. Y claro, uno va al supermercado, tiene que ir a hacer las compras de la casa o lo que vaya a ir a comprar, va en ese momento con un deseo en la mente, le ofrecen la tarjeta de crédito, no ha terminado uno de darle vuelta al supermercado cuando ya está la tarjeta emitida, con el plástico. Sin información, Sin nada. Eso es lo que se llama ligereza. Lo estás describiendo, el delito de usura, para que sea el delito de usura, la tasa usurera se tiene que dar en una de las siguientes 3 condiciones. En un estado de necesidad, o sea que el crédito se dio por estado de necesidad, que lo descartamos en tarjetas de crédito. En un estado de inexperiencia, lo descartamos en las tarjetas de crédito. El costarricense tiene un promedio de 5 tarjetas de crédito en su billetera. Promedio. Ok. Y el tercero es ligereza, que es lo que acabas de escribir. Ligereza es esa falta de formalismo, esa falta de información. No le expliqué cuál es la tasa de interés, cuál es la modalidad de pago, cómo se establece la cuota mensual mínima, cómo, si usted quiere realmente amortizar en los 60 meses de plazo, cómo debería pagar su tarjeta de crédito, cuáles seguros tiene, cuáles no, dentro de los seguros que tiene, cuáles son las excepciones. Esa es la información antes de firmar el contrato. Al no hacerlo así, al ser en un informalismo como que acabas de escribir, se da lo que se configura dentro del delito de usura como ligereza. Y me toca una tarjeta de crédito. En el mejor de los casos me la dan en el supermercado. Ah, sí. En el peor de los casos, llegan a mi casa un mensajero con el timo de verificar el domicilio que puse yo en la solicitud. Me lleva una bolsa sellada, y va la tarjeta, y va el contrato, firmo el contrato, nunca me dejan copia del contrato. Por cierto, no dejan copia del contrato. Y si yo tengo alguna duda, lamentablemente esa persona que me fue a dejar la tarjeta es un mensajero que no tiene conocimiento de qué está haciendo, nada más está entregando un paquete que se le dio. Yo firmé porque ya me vendieron la idea que ocupó la tarjeta de crédito, cosa que ahí se equivoca la gente porque la aceptan sin ningún tipo de conocimiento financiero, porque la gente no se toma la molestia de ver cuánto es la tasa de interés mensual, cuánto se va a pagar sobre un saldo, si piensan que el pago mínimo está amortizando y no está amortizando. Bueno, todo ese montón de cosas que es falta de una educación financiera por parte de nosotros. Agarro la tarjeta, la activo, la uso y ahí es donde empieza mi problema, porque en todas las casas hay problemas por eso. Cuando empiezan a llamarme y decirme que estoy en cobro judicial, que estoy en cobro administrativo, y llamaron a mi mamá, llamaron a mi esposa, llamaron a mis hijos, llamaron a mi tío y empiezan a llamar a todo el mundo. Es más, tengo casos que llaman a los patronos, llaman a recursos humanos de las oficinas, mandan cobros y los dejan en las recepciones de los trabajos, ¿verdad? Hay una jurisprudencia del licenciado Alberto Castillo, creo que fue el año 2012, sí fue el del 2012, que demandó en aquel entonces a Citi por acoso financiero. Y la sentencia decía que sancionaba a Citi a pagarle a ese consumidor la suma de 1 millón de colones en daño moral. Y Alberto, muy molesto con los jueces, dijo que era ridículo ese monto a raíz de la tensión, el sufrimiento humano que vivieron, y lo aumentaron en apelación a 5 millones. Esa persona recibió 5 millones. Entonces, yo siempre les he dicho, bueno, si usted debe 2 millones y lo acausan y le van a dar 5 millones, demande. ¿Sí? Sí.
demanda. Entonces, esa práctica de tarjetas de crédito también es abusiva. Es una práctica abusiva. De esas que te gustan. Esa ligereza. Esa ligereza. Esa ligereza es una práctica abusiva. También entra dentro de Claro, todo lo que nos está hablando. También puedo demandar. Claro, también. por supuesto. Y claro, si se configura en delito es peor, porque la ligereza se configura en delito. En el tema de las prácticas abusivas, con el tema de las garantías, con las medianas y grandes empresas, cuando vienen a pedir refinanciamientos, que dicen que no pueden pagar, sobre todo, bueno, lo vimos en el 2009 con la crisis financiera, lo estamos viviendo ahorita, le dicen, yo le otorgo otro crédito, pero tráigame otra garantía. ¿Cómo? Tráigame otra garantía. Sí, más bien me sobraba un montón de porcentaje dentro del valor de las propiedades a raíz de conformidad con el crédito en un inicio. Y hoy en día, con todo lo que he amortizado, sobra un montón. Ah, no, no te preocupes, ya te mando el avalú, el perito. Y vienen y dicen que ya no cuesta tanto, que ahora cuesta menos. 78% menos, o un 60% menos, un 30% menos. Eso es una práctica abusiva. Yo tengo sentencias judiciales contra el Banco de Costa Rica en donde condenan al banco por la práctica abusiva de manipular el valor de las propiedades en las garantías. Y esa sentencia es de lujo. Y lo es. Y claro, cuando se otorgó el crédito costaba 100 millones de colones, por decir un ejemplo. Y cuando pido la reecuación cuesta 60 millones. La misma propiedad no se vino debajo con un terremoto, ha tenido mejoras y ya no debe 100 millones, ya debe 70, porque ha amortizado dinero en el transcurso de los plazos, pero le piden otra garantía. Wow. ¿Cierto? Está muy bonito publicar esa sentencia para que la gente la vea. Claro, claro. Eso es una práctica abusiva. ¿Por qué? Porque es práctica. Porque el deudor no firmó un contrato que diga que ese es el valor de la propiedad. Eso es un avalúo pericial. Que queda a criterio del perito. Ahora, ¿y por qué los peritos se dejan manipular? Porque si no, no los vuelven a contratar. Son peritos externos del banco. Increíble. Increíble. Así es. Amigos de Salud Financiera, vamos a hacer un pequeño corte. Voy con Alan Loría. Alan, me imagino que me traes algo sublime hoy. Y volvemos acá a Salud Financiera. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales y hoy quiero compartirte un tema muy importante, que son las relaciones de pareja. Antes de marzo, las relaciones de pareja era como las conocíamos. Cada una de las partes se iba a trabajar todo el día, probablemente no se miraban durante 10 horas. Al llegar a la tarde-noche, se juntaban en sus casas, en sus domicilios y compartían todo lo que habían vivido. Hoy la relación es diferente. ¿Por qué? Porque muchas parejas tienen teletrabajo. Eso implica estarnos viendo todo el día, absolutamente todo el día. Estar bajo el mismo techo todo el día, conversando todo el día. Y esto puede ser en algunos casos hasta nocivo para la pareja si no saben llevar la relación. Una de las recomendaciones que quiero compartirles el día de hoy es que aunque estén todo el día juntos bajo el mismo techo e inclusive trabajando en el mismo espacio, traten de tener una vida individual cada uno. Valga la redundancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente cada uno tiene que mantener sus actividades propias, tiene que tener sus gustos propios y bien definidos. Casualmente pueden hacer algo en conjunto, armar un rompecabezas, hacer algo, pero esencial es que usted mantenga sus actividades que a usted tanto le gustan, las mantenga haciendo. Por ejemplo, si a usted le gusta jugar con una videoconsola, hágalo. Si a usted le gusta ver una novela, hágalo. Pero trate de no involucrar a su pareja en las actividades que solo a usted le gustan, porque eso puede causar diferencias. Número 2, mantenga un diálogo abierto. Mantenga un diálogo en lo que llamamos tiempo real. No se guarde las cosas, dígalo en el momento que tiene que decirlo, no vaya acumulando porque eso va a ser nocivo. Y número 3, manténgase productivo, mantenga su mente ocupada, lea, aprenda, haga cursos en línea, haga todo lo que tenga que hacer para mantener su mente ocupada. Probablemente le sobra más tiempo si está en teletrabajo, entonces trate de tener su mente ocupada y recuerde, no fuerce a su pareja a hacer actividades que a ella o a él no le gustan. Manténgase en esa individualidad, que eso fortalece la relación de pareja. Mi nombre es Alan Loría y le doy el pase al estudio. Y volvemos a Salud Financiera. Gracias, Alan, por esa cápsula. De verdad que a todos nos encanta. 3 minutos tengo, licenciada Adriana. 3 minutos y se nos hizo corto el tema. Otra vez. ¿Con qué concluimos? Dígame.
el consumidor financiero costarricense no puede quedarse de brazos cruzados, no puede resignarse. Hay mucha injusticia financiera, hemos luchado mucho, hemos obtenido muchos resultados favorables en esta lucha, pero faltan muchos más. Entonces, tenemos que unirnos los consumidores financieros y luchar. Y si vemos la falta que vimos hoy con el tema de las deducciones automáticas, tanto de personas pensionadas como de asalariados, o cualquier otro tema en consumo financiero, hagámoslo público, hagamos una presión mediática, luchemos. Existen los señores diputados en la Asamblea Legislativa. Yo siempre he dicho que yo no creo en los diputados. Bueno, ahora tengo que creer porque nos sacaron la ley de usura. Yo siempre tenía 14 años de decir que no creía en los diputados. Bueno, he cambiado de opinión. Nos sacaron una super ley para los consumidores financieros. Así que no era la Carta del Niño, no era lo que solicitábamos, no abarca todas las necesidades, pero avanza en mucho a nivel costarricense. Así que luchemos por nuestros derechos. Los consumidores financieros tenemos derechos. Costa Rica tiene las directrices de las Naciones Unidas ratificadas por la Asamblea Legislativa. Son de lujo. Tenemos una ley del consumidor en Costa Rica. Tenemos esta ley de usura. Tenemos reglamentos que nos protegen. Tenemos la ley del adulto mayor. Hagamos respetar las leyes que ya tenemos a favor de nosotros. No nos quedemos callados y luchemos por nuestros derechos. Amigo, usted que me está viendo, vamos a hacer esto. Aquí en su pantalla está pasando un correo electrónico que es saludfinanciera@jorgebenavides.org. Usted me va a escribir a mí un correo electrónico a esta dirección y me va a comentar si usted es víctima de una cláusula abusiva o si usted en estos momentos no está percibiendo salario por la cantidad de rebajos automáticos que tiene. Usted me va a poner nombre completo, dónde trabaja, un correo y un teléfono donde yo lo pueda localizar. Y le vamos a ayudar. Si usted necesita ayuda, y como dice Adri, hay que hacer fuerza entre todos, ¿verdad? Usted me va a plantear el problema y usted me va a escribir ese correo electrónico. Y lo vamos a empezar a asesorar, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en conjunto con la oficina de Adriana. ¿Tu oficina es? APRODECO, Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero. Y empezamos a hacer fuerza, ¿de acuerdo? Entonces ya saben, saludfinanciera@jorgebenavides.org y me van a poner nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y me van a explicar qué es lo que está pasando o cómo es que usted está siendo afectado para ver cómo le podemos ayudar. También les pido, por favor, que nos sigan en redes sociales como Salud Financiera, con Jorge Benavides, tanto en Facebook e Instagram. Este es un tema que a todos nos afecta. Todos en algún momento nos han tenido que llamar para hacernos un cobro, para hacernos ese tipo de gestiones que son incómodas. Entonces, comparta este programa, dele reenviar en su Facebook, en su Instagram, por favor, y hagamos esto viral. Esto fue Salud Financiera, soy Jorge Benavides. Adri, gracias por estar conmigo. Gracias, Jorge. Prometo que ella va a seguir en el programa, a petición de ustedes y porque es una gran persona y una gran profesional, la cual quiero mucho. Feliz noche, Adri. Igualmente. Feliz noche a ustedes, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Buenas noches.